Nuestro Jiggot apareció y definitivamente eso es algo que nos llena de alegría. Sin embargo, antes de adentrarnos más a la presencia de Jimmy Jungkook, comencemos hablando de Jin, quien recientemente culminó su servicio militar con los mejores resultados posibles. Su desempeño extraordinario y al ser uno de los primeros miembros en completar esta obligación, logró cosas impresionantes que dejaron sin lugar a dudas su nombre y el nombre del grupo en lo más alto. Jin no solo cumplió con sus deberes, sino que también destacó en cada aspecto de su servicio, obteniendo reconocimiento que serán recordado por mucho tiempo. Su dedicación y compromiso han sido realmente ejemplares, y esto solo aumenta el respeto y la admiración que sentimos por él. Para su salida del servicio militar, todos los chicos estuvieron presentes, a excepción de Jeonggi. Aunque no conocemos los motivos exactos de su ausencia a la salida del servicio militar de Jin, lo respetamos profundamente. Recordemos que cada miembro del grupo tiene sus razones personales y sobre todo profesionales, y entendemos que en ocasiones pueden surgir situaciones que les impida estar presentes en ciertos compromisos. Pero al final del día Jeonggi sí acompañó a Jin, o al menos eso sabemos, ya que después de que Jin terminara su transmisión en vivo, subieron una foto donde estaban los 7 miembros del grupo. Esta vez, Jimin y Jungkook también aparecieron con ropas casuales y no con su uniforme militar, lo que indica que ambos salieron del ejército simplemente para ver a Jin y fueron de frente a ello. Y después de que lo saludaron, fueron a la empresa, se cambiaron y se tomaron aquella foto grupal. Los miembros del grupo fueron vestidos con ropa casual a la salida directa de Jin, lo que sugiere que quizás estaban en ciertos días libres o se listaron con más antelación. Sin embargo, nuestra atención fue capturada por el Jiggot, que estaban vestidos con sus uniformes militares. Todo esto los diferenciaba un poco del resto de chicos. Al parecer, ellos se fueron de frente de su base militar a esperar a Jin. Este gesto demuestra una vez más su compromiso y el apoyo mutuo que se brindan en todo momento. Definitivamente lucen hermosos y deslumbraron con sus uniformes impecables. Aunque ambos llevaban mascarillas, las expresiones en sus ojos nos llenaron de alegría y emoción. La mirada de Jimin y Jungkook reflejaba una profunda conexión y orgullo que comparten al estar los 7 juntos. La presencia del Jiggot en uniforme militar no solo resalta su compromiso con sus deberes, sino también su dedicación de estar presentes para sus compañeros en momentos importantes. Aunque vuelvo a repetir, una vez que llegaron a la empresa, ambos se cambiaron, ya que en la foto grupal salen con ropas casuales. El regreso de Jin de su servicio militar realmente es algo simbólico, porque podemos tener la oportunidad de ver a los 7 chicos reunidos y en nuestro caso ver al Jiggot nuevamente juntos. Esto también nos hace anhelar que el Jiggot regrese de su servicio militar y tenga el mismo recibimiento que Jin tuvo. El regreso de Jiggot y la culminación del servicio militar nos llena de alegría y también reafirma nuestra admiración por ellos. Esperemos que los próximos en llegar sean Jimin y Jungkook, que serían los últimos realmente porque fueron los últimos en enlistarse. Ahora también quiero tomarme un pequeño momento para hablar de Jimin y Taehyung, 2 miembros cuyo vínculo es realmente especial y conmovedor. En esta ocasión, ambos se abrazaron de una manera tan bonita que generó una ola de sentimiento y emoción entre todos los presentes y por supuesto en cada uno de nosotros. Este abrazo fue mucho más que un simple gesto de afecto, fue una manifestación profunda de su conexión y del lugar que cada uno ocupa en la vida del otro. Creo que todos sabemos que Tae significa para Jimin lo que Jimin significa para Tae. Ambos han sido claros en múltiples ocasiones acerca de la profundidad de su relación, describiéndose mutuamente como almas gemelas. Esta descripción
no es una casualidad, sino un reflejo auténtico de su cercanía y su vínculo en especial. Ambos han declarado en muchas oportunidades que son los mejores amigos, y el abrazo que se dieron recientemente fue una prueba tangible de ello. Al fundirse en los brazos del otro, el abrazo realmente estuvo lleno de una emoción palpable, como si se hubieran extrañado profundamente durante todo este tiempo separados. No sé si ustedes lo saben, pero una de las relaciones que yo más admiro dentro del grupo son la de Tae y Jimin, porque realmente ambos tienen actitudes como si fueran hermanos. Es por ello que en muchas ocasiones me molesta profundamente cuando algunas personas intentan rivalizarlos o ponerlos en una competencia. Esta actitud no solo es injusta, sino que también ignora la realidad de su relación. Está claro que ambos se respetan y que su amistad siempre está encima de cualquier cosa. La idea de rivalidad entre ellos no tiene fundamento alguno, ya que quienes los respetan y conocen su vínculo jamás podrían afirmar que son rivales o que buscan dañarse mutuamente. La amistad entre Jimin y Tae es un lazo fuerte y sincero, construido sobre años de experiencias compartidas y apoyo mutuo, una comprensión profunda de lo que significa ser amigos en el sentido más verdadero de la palabra. Este abrazo entre Jimin y Tae no solo fue un momento conmovedor, sino también un recordatorio para todos nosotros de la importancia de la amistad verdadera. Ahora, lamentablemente, no faltan las vecinas que siempre de alguna u otra manera intentan manchar cualquier interacción de los chicos simplemente para sobresalir y llamar la atención. Realmente no entiendo qué tan ridículas pueden llegar a ser, y es que ahora están inventando situaciones a pesar de que la transmisión de la salida de Jin fue grabado en vivo y todos lo vimos. Ellas siguen creando historias imaginarias. En primer lugar, dicen que Jimin y Jungkook se abrazaron como si nunca se hubieran visto. O sea, están intentando decir que ellos no están juntos en el ejército y que esta es otra mentira de Big Hit y entre tantas otras mentiras. ¿Pero por qué dijeron esto? Antes de comenzar con esto, aclaremos que Jimin y Jungkook llegaron juntos al lugar, o al menos eso es lo que se percibe. En ningún momento ambos se abrazan. Realmente actúan como si hubiesen estado juntos y ya hubiesen venido conversando en su momento. Ellas sacan este tema porque Jungkook saludó a Tae de una manera como saludarías a cualquier amigo, una manera normal y sin tanto sentimiento, por así decirlo. Entonces, como no pueden ver sobresalir a su shit en este momento, están intentando hacer creer a todo el mundo que Jimin y Jungkook no están juntos en el ejército y que la razón por la que Jungkook saludó así a Tae es porque ambos se ven seguido. O sea, otra más de sus mentiras dentro de tantas. Realmente no entiendo, esto me parece algo fuera de lugar y sin sentido. No logro entender cómo funciona la cabeza de todas estas personas, pero me gustaría hablar de esto un poco más detallado y recolectar un poco más información, porque la verdad es que me tomó por sorpresa. Nunca creí que llegaran a ser tan ridículas. Bueno, sí creo que lleguen a ser muy ridículas, pero a veces incluso llegan a sorprenderme.